de ofuscación, ¿no es cierto?, de sentirme herido, bueno, y me determino por ahí, o grito, o lo que fuera, ¿no? Es decir, que hay una afección que a mí me mueve a ideas que van a ser como, en ese sentido, positivas o negativas. Negativas. Van a corresponder a la afección. A esa afección, bueno. Y entonces, ese pensamiento sesgado, digamos, condicionado por la afección que yo quiero satisfacer, me va a llevar a tomar determinaciones, acertadas o equivocadas. Es decir, que movido por una afección que me perjudica, yo, digamos, pienso mal y me determino mal. Y a veces, como se decía, en vez de tener una actitud reflexiva, íntima, busco aliados para tomar esa determinación. ¿Por qué? Porque yo necesito tener cierta coherencia interna, necesito justificar eso que quiero hacer. Entonces, buscando un argumento, como no, digamos, como la conciencia me reclamaría, yo busco que otro me diga, sí, está bien, bueno, vamos, ¿entiendes? Bueno. Patricia, una cosita, que afección es todo, porque yo por ahí quiero mucho a una persona y siento una afección, porque ustedes fíjense, de todo lo que ustedes quieren, sufren. Porque les pase algo, porque no los salude, porque se llegan tarde, porque no cumple con los objetivos que tendría que cumplir, porque yo ya sé el futuro que tiene que tener y no lo hace, o que si sigue así va a pasar tal cosa. O sea que las afecciones no solamente supongan si es un ataque de ira, también hay veces que nosotros desarrollamos ideas para hacer con el otro por alguien que yo quiero. Y no me fijo si eso que me condiciona a mí por una afección, después en la ejecución lo estoy perjudicando a la otra persona. ¿Sí? Entonces cuando ustedes vean afección, no solamente lo que me molesta, sino lo que me gusta, lo que me agrada, lo que lo tengo en mí, como un sentimiento. Porque las cosas que yo le tengo un sentimiento, el sentimiento, la manifestación del sentimiento es la afección. Me siento afectado de una manera determinada, agradablemente, desagradablemente, placenteramente, me gusta estar con esa persona, le desarrollé un afecto. Por eso se llama afecto, porque yo me afecto por el otro. Entonces cuando ustedes observen la afección, y el problema nuestro es que estamos habituados por esa afección acomodar el pensamiento, y después, una vez que lo justifico, eso que siento, ejecuto. Claro, y yo tengo que analizar, porque por ahí yo me siento afectado por algo y ahí es donde me y así te manipulan también. Claro. Y también por eso se llevan las discusiones, porque actúa de acuerdo a esa afección que se siente en el momento, entonces te lleva a discutir con la otra persona. En cambio, si yo estoy muy molesto, bueno, me tengo que callar en ese momento, porque le voy a contestar desde cómo estoy en este momento. No quiere decir que yo le tenga que decir algo, no, por ahí lo tengo que hacer, pero no de acuerdo a cómo yo estoy en ese momento, porque lo que se va a generar es algo que tal vez a mí no me beneficia. Ustedes tendrían que hacer en algún cuaderno o en algún lugar donde puedan escribir cuáles son las afecciones que más los mueven. ¿Cuáles son las afecciones que más los mueven? Porque, claro, el miedo, la inseguridad, la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre. Sí. No, o sea, para poder luchar, sí. A mí me pasó esto que es muy impulsiva, querer dejarlo para mañana. Yo tengo una afección, lo dejo para mañana, hablarlo para mañana. Sí. Cuando vuelvo a recordar el tema, me vuelve la afección, es como un paquete. Bueno, entonces lo dejo para mañana, pero y es como que voy haciendo una bola al dejarlo para mañana, es como que la afección es más grande. O sea, claro, porque ahí falta conocimiento de sí mismo, porque hay que saber por qué tengo esa afección, porque tengo que saber cómo tengo que dominarla, pero antes tengo que saber de qué viene.
porque ahí estaría la solución del problema. Porque si yo no hago un ejercicio sobre... Por eso es primero saber cuáles son las afecciones que a mí más me perjudican. Y después empezar a hacer un trabajo sobre esas afecciones antes de que me pase un acontecimiento. Porque hay afecciones que, yo digo, por ejemplo la que les nombraba recién, la incertidumbre. Yo la incertidumbre la pongo en las pequeñas cosas y en las grandes cosas. Porque a veces a mí me pasa extraño en las pequeñas cosas mías. Entonces yo tengo que saber cuáles son las cosas que a mí me causan incertidumbre, porque me causan sensaciones. Pero si yo no hago un ejercicio sobre eso, después ¿cómo lo domino? Cuando me pasa algo concreto. Ahí lo que vos decís es falta de conocimiento, falta de profundidad en el análisis. Entonces después sí podés dominar. Si una de las cosas más comunes de las personas es el enojo, que se enojen, por ejemplo. Pero antes de que se enojen tiene que hacer una lista de las cosas que más los enojan. ¿No? ¿Y qué hace con el empezar a trabajar en eso, empezar a trabajar en eso. Empezar a hacerse preguntas sobre por qué a mí me pasa eso, porque ahí voy a encontrarme raíces como la soberbia, ¿no? Por ejemplo, que es la más grave. Por ejemplo, a mí, y me enoja que me contesten mal, me enfurece. Que me ignoren, ¿no es cierto? ¿Y yo no ignoré a nadie, acaso? ¿Por qué a mí me molesta que me ignoren? Yo soy tan importante que todo el mundo tiene que estar mirándome y estar viendo cómo estoy, cómo no estoy. Porque ahí está desmoronar la parte de la soberbia de la personalidad. O por ahí aquellas personas que se creen muy importantes. Y yo eso lo diferencio, el que se cree muy importante en el ámbito del trabajo, en la familia, y entra a la casa y nadie lo saluda, ya se enojó, se puso como loco, porque nadie lo saludó, por la cama sin comer, porque nadie le preguntó cómo le fue en el día, cómo andar, lo ignoraron. Convengamos que también no es muy normal, que se pasa y la familia de salud, Ay, va a enojar. Bueno, sí. Bueno, capaz que cada uno está en sus cosas y no lo veo, y hay gente que supone no que ve, según como lo ve. a mí, yo te digo, cuando yo empecé esto, como yo me colocaba en una posición, ni se me ocurría pensar que le pasaba algo al otro. Lo único que pensaba era por qué no me escuchaba, o por qué me trataba mal, o por qué no me prestaba atención. Eso es lo que se me ocurría. Nunca se me ocurría decir, le voy a preguntar qué le pasa. Entonces, eso es porque me ponía yo primero. ¿Se entiende? La importancia que yo le doy a mi personalidad hace que los demás se tengan que ajustar. Claro, y donde se alejan, digo, ¿qué le pasa a este que se alejó? Porque yo siempre estoy en la misma posición. Y yo tengo que, si me despersonalizo, ya dejo esa posición, que es la que adopté. Bueno, eso es porque es la idea que yo tengo de mí, y la que me trae tantos problemas con el resto, la convivencia, porque lo que yo pienso de mí, quiero que los demás lo respeten. Ese es el otro punto. Entonces tiene el problema cuando los demás, cada uno tiene sus pensamientos. Igualmente, todo dice de la personalidad de cada uno. Porque esto que yo dije recién, bueno, que las personas, porque lo he escuchado, me enoja que cuando llego, soy como el agua, soy invisible. En mi caso, a mí, por ejemplo, no me importa. ¿Entienden? Y sí me importan otras cosas que me dicen, y por esto te enojas. Y bueno, porque yo pongo el interés en eso, porque ahí atrás está mi personalidad. Entonces, ustedes no tomen las cosas como que deben ser de tal o cual manera, porque todo lo que nosotros le damos son ideas para que ustedes se busquen. Pero es difícil encontrarse. Es muy difícil encontrarse. Porque hay cosas que a las personas, por ejemplo, un ejercicio que yo hice durante mucho tiempo es que a mí no me hagan hacer cosas que yo no quiero.
por unas cosas que yo encontraba una debilidad en mi personalidad, ¿no? Entonces tuve que prestar mucha atención en mi pensamiento, que no me hicieran hacer cosas que yo no quería. Ponerme a favor de alguien, ponerme en contra de alguien, decirle algo a alguien, tomar una actitud. Entonces yo dije, bueno, para mí fue un ejercicio muy difícil. Y hubo una persona que a mí me probó de lo linda. Me probó, porque era una persona inquisidora y que quería que yo hiciera lo que él quería. ¿No? Está bien, estaba en posición como de jefe para mí. Entonces yo hice estrategias, diferentes estrategias dentro mío, ¿no? Primero callarme, después demostrarle que yo iba a hacer lo que quería. De una manera muy sorda, dirían las personas, ¿no? Pero eso hizo que yo me enfrentara con esta persona, en silencio, por supuesto, porque tampoco podía demostrar que él quería que yo hiciera lo que él me decía. ¿Entienden? Sí. Entonces para mí fue toda una ejercitación eso, una ejercitación muy grande, y hay veces que terminaba bien y hay veces que terminaba mal, ¿no? Pero eso es el producto de algo que yo encontré como una debilidad mía, de decir, bueno, ¿por qué? Fue por una cuestión puntual que me pasó y que yo obré impulsivamente, bueno, vamos a hacer esto, y salí mal parada porque yo no quería hacer eso, que me trajo consecuencias. Entonces yo me puse a analizar y dije, no, entonces es una debilidad. Yo me dejo en cierto momento llevar por lo que me dicen, obro en consecuencia de lo que me dicen, y después me parece que como que me arrepiento, como que bueno, no estuve reflexiva. Entonces eso me llevó a una ejercitación. Después se me presentó algo que podríamos decir que era como una prueba para mí, ¿no? Como una prueba que yo tenía que reforzar eso que yo había elegido para mí. Pero esto es individual, porque puede ser que haya otro tipo de personas que tenga que ser al revés, que son esas personalidades dictatoriales, autoritarias, ¿no? Que tienen que hacer todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario a esto que yo les digo. Porque esa es la personalidad que hay que malear, ¿no? Y como si fuese una plastilina, y buscando el fondo de por qué hace las cosas, encontrar un justo medio, que eso es lo que tenemos que encontrar, un justo medio, porque eso no quiere decir que yo cada vez que me plantean algo digo primero que no, ¿no? Y después no, tenemos que encontrar el justo medio de eso, porque el pensamiento es el reflejo íntimo de lo que yo soy. Entonces ahí es donde yo tengo que encontrar el porqué, en la intención de lo que tengo, en la innovación. Y otras veces simplemente en las consecuencias de algo que me pasó y que no me gustó. Y vieron que a veces las personas no somos tan analíticas, a veces actuamos en impulsividad, nos pasa algo y después decimos, no, esto que me pasa no me gusta. Entonces empezamos a analizar por qué nos pasó. Que si me preguntan si es válido, porque ahí es cuando yo le doy el visto filosófico a lo que me pasó. Y si me pregunto por qué me pasó eso y por qué las consecuencias de lo que me pasó no me gustó. Entonces ahí encuentro cosas en el pensamiento que puedo decir, bueno, porque yo era negativa en esta manera de pensar. Por ejemplo, la negatividad puede ser, no, yo sola no puedo hacer ciertas cosas, siempre necesito que me ayuden o necesito compañía. Y puede ser que en algunas cosas sí, y en otras cosas no. ¿Por qué yo voy a pensar que yo siempre necesito compañía o ayuda para hacer ciertas cosas? O hacer las cosas. Entonces ustedes se tienen que indagar y preguntarse por qué, si eso viene de la subestima. Si hay subestima hay falta de seguridad, ¿no? Y falta de seguridad en qué he tenido yo. Y rastrear la historia de ustedes mismos, porque puede ser que en algunas cosas hayan tenido inseguridad y en otras no. Entonces eso hay que buscarlo y hay que encontrar una respuesta.
Siempre para eso yo tengo que poner en primer lugar de la actividad